Saludos a todos nuestros estimados estudiantes de cuarto medio que ven y escuchan esta cápsula de apoyo para la asignatura de filosofía. En esta ocasión trataremos el tema de la libertad a propósito de lo último que comenzamos a estudiar, a saber, la ética y la moral. En la última actividad les solicitamos que nos enviaran sus reflexiones en torno a la libertad. La pregunta era, ¿qué es para ustedes la libertad? Les planteábamos esa pregunta, pues ahora veremos por qué la libertad es considerada un fundamento de la moral. Esto lo enunciamos brevemente en la presentación, en la parte que se hablaba de las normas. Decíamos ahí que pensáramos en una sociedad o cultura en la cual todos sus miembros siguieran las normas de manera absolutamente literal, sin ninguna posibilidad de no seguir estas normas. Pero como sabemos, en la realidad, cada uno de nosotros ha decidido alguna vez seguir o no seguir una norma. La pregunta que surge es, ¿qué es aquello que nos permite decidir si seguir o no una norma? Y agregamos que no solo cualquier norma, sino que incluso las normas morales, que son parte de las costumbres, valores y tradiciones que caracterizan a la cultura en la que vivimos. Es a propósito de esta problemática que les pedíamos que nos enviaran sus ideas y reflexiones sobre la libertad, ya que la idea de esta presentación es comprender por qué la libertad es considerada un fundamento, es decir, un aspecto fundamental cuando hablamos de la moral y la ética. Para ello revisaremos algunas ideas que nos llegaron desde ustedes, en las cuales se manifiestan algunas nociones bastante interesantes sobre la libertad. Por ejemplo, algunos mencionaron la importancia del contexto, tener en consideración que pensamos la libertad en una situación particular, el lugar en el que estamos, la edad, nuestras condiciones sociales. Algunos daban como ejemplo que probablemente no pensaríamos lo mismo sobre la libertad a los 8 años, a los 17 o 18 que tienen ustedes, o a los 25 o a los 55 años de edad. Del mismo modo, que no sería lo mismo si lo pienso viviendo acá en Chile, o si estoy en Francia, en China, en Venezuela, en la India o en Canadá. Está muy bien esta reflexión, ya que nos plantea la importancia de pensar la libertad de manera situada. La libertad es de alguien, no es solamente un concepto abstracto que puede significar cualquier cosa, sino que la libertad la pensamos en situaciones reales con personas reales que la experimentan, que la viven. Otra idea que planteaban, muy interesante también, es pensar la libertad como un misterio, justamente como algo que no sabemos qué es, y como tal abre un campo de posibilidades en el cual muchas posturas caben. Al parecer tenemos una idea intuitiva de qué sea la libertad, pero solamente cuando nos ponemos a pensar en ella detenidamente, cuando nos hacemos la pregunta que nos pone a pensar ¿qué es esto que llamamos libertad? Nos damos cuenta de que en realidad no lo sabemos exactamente. Esto permite comprender que estamos ante un tema que nos obliga a pensar más allá de la superficie, que es un tema discutible, y como tal, lo que nos queda es tomar una postura. Por supuesto que puedo escribir libertad en el buscador de Internet y ahorrarme el problema, pero aquellos que se atreven a pensar por sí mismos no se conforman con las definiciones dadas. Entre las posturas que ustedes tomaron, está por ejemplo que la libertad es una facultad que tienen los seres humanos, asociado en general a otros dos conceptos más conocidos que son el libre albedrío y la voluntad. Tener una voluntad propia, decían ustedes. Esto se entiende como que es libre justamente aquel que decide voluntariamente lo que hace, que no está obligado o coaccionado a realizar ciertas acciones. Aquí es relevante la noción de libre albedrío, ya que el desarrollo de esta idea está estrechamente vinculado con algunas religiones, y es un aspecto fundamental en la cultura occidental, ya que si no nos fuera dada la posibilidad de elegir, entonces no podemos hacernos responsables de nuestros actos. Y como sabrán, para el cristianismo en particular son de suma importancia nuestros actos, ya que por ello seremos juzgados. Otra perspectiva es entender la libertad como derecho. Ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo primero que se dice es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. Esta declaración es recién del año 1948, posterior justamente a la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí surge esta declaración. Esto en general, actualmente se vincula a la noción de libertad de expresión,
es decir, tenemos derecho a expresar libremente lo que pensamos y creemos. Esto se conoce como libertad de pensamiento o libertad de conciencia. Si se diera el caso que un gobierno o un Estado es considerado tirano y opresivo, es decir, que viola los derechos humanos y restringe severamente la libertad de su población, está también consagrado el derecho a rebelión. Esto nos permite ver que la libertad se valora como algo tan importante en la cultura moderna que inclusive se estipula el derecho a rebelión con tal de otorgar la libertad en términos políticos. También plantearon algunos de ustedes la libertad asociada a un temor. De hecho, efectivamente se ha planteado que los seres humanos, al tomar conciencia de nuestra libertad, sentimos una especie de angustia, ya que nos damos cuenta de que pasamos a ser responsables por nuestros actos. Y puestos ante una situación de decisión, es decir, tener que elegir entre dos o más opciones, corremos el riesgo de equivocarnos y aún así ser responsables de esa decisión. Interesante fue que otros plantearan lo contrario, es decir, libertad es justamente no sentir temor. El miedo y la libertad no serían dos caras de la misma moneda, sino que somos libres cuando aquello que queremos hacer lo podemos hacer sin miedo, sin sentirnos atemorizados. Quizás esto tenga más sentido en ciertos contextos, por ejemplo, ahí donde exista censura y restricciones, donde prácticamente cualquier acto de libertad conlleve la persecución e incluso el riesgo de ser penado legalmente. Esto nos permite ver que cuando hablamos de libertad surgen diversas posturas, incluso contrapuestas. Por ejemplo, algunos también plantearon la importancia de los límites de la libertad. En general, esos límites se piensan en relación con los otros, es decir, mi libertad puede entrar en conflicto con la libertad de otra persona, y por lo tanto es necesario establecer ciertos límites a la libertad individual. Hay una frase bastante conocida, hasta un poco cliché menciona algunos estudiantes, que es mi libertad termina donde comienza la del otro. Casi todos hemos escuchado esta frase, e incluso podemos estar de acuerdo con esta, o con ella. Pero ¿qué significa esto realmente? Parece que cuando nos ponemos a reflexionar de manera más específica esto que sea la libertad, ya no es tan obvio, especialmente si consideramos la postura que sostiene que la libertad justamente es no tener restricciones. ¿Podríamos decir que somos libres si asumimos restricciones? ¿Qué restricciones son legítimas a la libertad de cada cual? ¿Quién las decide? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿La sociedad? ¿Mi familia? ¿Uno mismo? Es una problemática que queda abierta. Otra postura bastante interesante que planteaban es entender la libertad como una experiencia, algo que se vive en determinados momentos. Es decir, la libertad no sería algo que uno tiene todo el tiempo, digamos a cada rato, sino que la libertad aflora como una sensación, una experiencia particular que vivimos en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando hacemos lo que nos gusta, cuando nos sentimos realizados y plenos en nuestro hacer. Incluso en el momento específico de la decisión, la libertad es el momento en el cual decido, cuando mi voluntad opera en el mundo. Esto se conecta con otra idea bastante interesante. La libertad no es solo el hacer, el tomar decisiones, sino que es tal cuando queremos tomar esas decisiones, y en ningún caso cuando decidimos por obligación. Este puede ser un buen argumento para discutir que la libertad sea el momento de la toma de decisiones, cuando elegimos algo en particular, ya que al parecer podemos ser o estar obligados a tomar una opción en particular. Por lo tanto, la libertad tendría más condiciones que la pura y simple elección. Es decir, la libertad no sería solamente elegir o decidir, sino que sería decidir en libertad efectivamente o sin obligaciones. Elegir sin algo que me esté condicionando mi elección, efectivamente. Y un último ejemplo, que es un clásico en filosofía, es considerar la situación de las personas privadas de libertad. Ya de partida la existencia de la cárcel y que su castigo sea justamente perder la libertad, nos dice bastante sobre este asunto. Uno podría preguntarse, ¿efectivamente aquel que está preso no tiene libertad? Y como ustedes sabrán, a los filósofos les gusta poner ejemplos más problemáticos, preguntamos, ¿es libre un esclavo? ¿Puede alguien decidir libremente ser esclavo? Algunos pensadores sostienen que sí, incluso el esclavo es libre, porque siempre tiene la opción de la fuga o la rebelión, aunque esto puede ser a un precio bastante alto que es arriesgar la vida. No por casualidad históricamente se ha presentado una dualidad que es libertad o muerte, y esto supone entonces que en la obediencia hay libertad,
alguien decide obedecer, quizá por seguridad, para no correr el riesgo de morir. Como verán, este tema se muestra como problema filosófico justamente porque cumple con uno de los criterios que mencionábamos en la segunda guía. Ofrece múltiples posibilidades de respuesta, obligando a quien lo piense a tomar una postura y con ello tener que argumentar su manera de pensar la libertad. El hecho de que al responder esta pregunta podamos encontrar varias posturas, algunas de ellas incluso contrarias entre sí, nos deja claro que estamos preguntando algo que abre un campo de discusión, que hasta ahora nadie puede decir que esté zanjado, que esté cerrado, que tenga una respuesta definitiva. Por esta razón es un ejemplo preciso de pregunta filosófica. Sin embargo, al contrario de lo que se tiende a pensar, esto no significa que la respuesta a la pregunta sea absolutamente subjetiva y que como tal cualquier postura que se quiera defender deba ser aceptada. Acá viene la otra parte importante del quehacer filosófico. Las posturas que se toman ante determinado tema se valoran por el peso de sus argumentos y no por el simple hecho de ser perspectivas u opiniones subjetivas. Entonces, a propósito de esto, ahora lo que vamos a hacer es revisar una de las posturas filosóficas respecto a la libertad con mayor tradición y reconocimiento dentro del ámbito filosófico, la cual está presentada en la guía que corresponde a esta semana y que acompaña esta cápsula. Nos referimos a la postura del filósofo francés Jean-Paul Sartre, probablemente uno de los filósofos más conocidos del siglo XX y reconocido como un representante del existencialismo, o también llamada filosofía existencial. Si bien la obra de Sartre aborda varios temas, el desarrollo de la idea de libertad es lo que nosotros profundizaremos. Para empezar, veamos qué nos dice Sartre en una de sus famosas frases. Dice: ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que se hace. Ya en esta breve frase hay una postura clave. La libertad no es la indeterminación de hacer cualquier cosa, sino que la libertad se juega ahí donde hay elección y deseo, donde lo que se hace porque se quiere, se decide hacerlo, y no porque es simplemente una posibilidad que yo tengo, una posibilidad de hacer. Aquí la clave es el querer, por lo tanto, el acento está puesto en la elección y no en las opciones o posibilidades que cada cual tenga. Esto puede sonar un poco extraño, pero vamos a leer un fragmento para intentar aclarar esta postura. Aquí en este texto nos dice Sartre: yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Como verán, este fragmento expone varias ideas bastante importantes para pensar el concepto de libertad. Por ejemplo, pone el acento en el querer, que si pensamos en sinónimos podemos decir la voluntad, el deseo, la intención, ¿cierto? También menciona la elección y la responsabilidad, ¿cierto? Y en particular, ¿cierto? Nos dice que la responsabilidad no es puramente individual, sino que nos compromete con los demás, ¿cierto? Yo soy responsable de todos cuando decido. Pero probablemente aquí lo que sonó más extraño es esta idea o esta frase donde dice que la existencia precede a la esencia. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en este punto, ya que esto es clave para comprender el argumento de Sartre para fundamentar su postura sobre la libertad. Vamos a utilizar un ejemplo bastante similar al que el propio Sartre ofrece. Pensemos en un cuchillo, o en varios cuchillos si quiere. Cada uno tiene una idea de qué es un cuchillo. Es fácil pensar en un cuchillo. Entonces podemos hacer un ejercicio, ¿cierto? Preguntamos, ¿qué es un cuchillo? Una herramienta, un utensilio que tiene una cierta forma, que puede variar, tal como se ve aquí en la imagen.
Ustedes mismos en su casa probablemente tengan varios tipos de cuchillos, por lo cual parece que la forma, ¿cierto? La apariencia no es precisamente lo esencial al cuchillo, sino que la función que le es propia, a saber, cortar, ¿cierto? La función para la cual recurro al cuchillo es que me sirve para un propósito particular que es cortar. Cuchillito que no corta no es cuchillo, podemos decir, o al menos no cumple su función. Al parecer lo propio de la idea de cuchillo es que corte. Más allá de que pueda tener diversidad de formas, lo esencial del cuchillo es el cortar. Entonces podemos preguntar de dos maneras: ¿qué es un cuchillo y para qué es un cuchillo? En el primer caso puedo responder describiendo su forma, su apariencia, los materiales de los que está hecho, incluso puedo pensar en otra cosa, como una tijera, y ocurre lo mismo. Pues puedo pensar en diferentes tipos de tijeras, de distintos colores y tamaños, pero al parecer lo esencial en ambos casos, en el cuchillo como en la tijera, es que corten. Difícilmente alguien va a poner una fábrica de tijeras o de cuchillos para que no corten. O alguien va a ir a comprar a un lugar, ¿cierto? Y pedir, y va a decir, por favor, denme un cuchillo y una tijera que no corten. Sería extraño eso. A menos que esté buscando un juguete, ¿cierto? Puede ser, pero estamos refiriéndonos a cuchillo y a tijera, de verdad, que cumple la función de cortar. Bueno, usted podría decir, ¿qué tiene que ver todo esto con Sartre? Bueno, aquí Sartre nos diría que en el caso del cuchillo y de la tijera, y un montón de otras cosas que ustedes se puedan imaginar, tenemos que la esencia precede a la existencia. Es decir, que lo que le es propio a este objeto, cosa u utensilio, que en este caso se llama cuchillo o tijera, está dado previamente a que exista en este mundo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Antes de crear el cuchillo, antes de crear la tijera, ya sé para qué es. Su existencia en este mundo depende del propósito que ya nosotros, los que crean los cuchillos, los que crean las tijeras, le hemos asignado previamente, que es cortar. Y por esta misma razón, el material del cual esté hecho, el color, el tamaño, puede variar, porque no es lo esencial, sino que son cosas accidentales, algo secundario a la hora de pensar el propósito del cuchillo o la tijera que, como hemos dicho, es para cortar. Entonces, es la segunda pregunta: ¿para qué es un cuchillo? La que nos permite, ¿cierto?, decir cuál es la esencia del cuchillo, asignada previamente en tanto su propósito utilitario. En definitiva, su esencia se juega en el hecho de que corta. Teniendo en consideración este ejemplo, podemos plantear esta misma pregunta, pero aplicándola a los seres humanos. Podemos preguntar, ¿qué es un ser humano? Y recurrir a las definiciones de manual, ir al diccionario, ver qué dice la biología quizá, o de alguna manera más intuitiva, que es describir y decir, bueno, un ser humano es un bípedo, con pulgar oponible, y así ir nombrando un conjunto de características de los seres humanos. Pero, tal como intento ejemplificar en esta imagen que les puse acá, ¿cierto? Podemos describir las características en base a la apariencia corporal, por ejemplo, que tienen los seres humanos, pero eso nos limita bastante, porque, como está puesto aquí, estos son robots androides o humanoides, si se quiere, que aparentemente son idénticos a los seres humanos. Entonces parece que una descripción de cómo yo veo a los seres humanos en tanto cuerpo físico no me sirve para responder a lo que yo estoy preguntando en el fondo, ¿cierto? ¿Qué es un ser humano? No me sirve esta respuesta, porque si me quedo con esa respuesta, después puedo ver a estos androides, ¿cierto? Y decir, bueno, esos también serán seres humanos, entonces coinciden con la descripción. Es en este punto cuando cobra importancia la postura de Sartre, pues nos dice que en el caso de los seres humanos es la existencia la que precede a la esencia. Es decir, el ser humano no tiene un propósito preestablecido o dado previamente a su existencia. Por lo tanto, el ser humano primero existe y luego tiene un propósito. Con esta postura como base, Sartre fundamenta que los seres humanos son esencialmente libres, pues es durante su existencia, mediante las elecciones o decisiones que cada ser humano va tomando durante su vida, que va forjando su propósito, su ser.
Por supuesto que hay varias formas de oponerse a esta idea de Sartre. Por ejemplo, quizá la más conocida sea la que pueda tener alguien profundamente religioso o más cercano a la religión y que pueda creer que nuestro propósito como ser humano está previamente dado por Dios. En ese caso, si así fuese, nuestra esencia sería anterior a nuestra existencia. Ya sabríamos para qué existimos. Sartre está planteando lo contrario. Primero existimos y después podemos saber para qué. Entonces, siguiendo este razonamiento, queda más claro el por qué Sartre es un existencialista, pues para él no hay nada antes de que existamos. No hay destino, no hay determinación, no hay razones previas por las cuales nosotros estemos en el mundo. Serán, por lo tanto, nuestras decisiones, nuestras elecciones vitales, las que nos van haciendo ser quienes somos. Para Sartre somos literalmente nuestras decisiones, y como esas decisiones las tomamos libremente, entonces somos responsables de ser quienes somos. Para ir finalizando, la conclusión a la que llega Sartre es que estamos condenados a ser libres. Acá hay un juego de palabras, pues una condena es una imposición, y esta imposición es que somos libres. Aunque yo quisiera, no podría dejar de ser libre. Estoy condenado, obligado a elegir. Incluso siendo esclavo, estoy eligiendo, por ejemplo, no rebelarme, no fugarme, y por lo tanto sería esclavo porque decido mantenerme como tal. En definitiva, lo que nos quiere recalcar Sartre con su postura es que todo el tiempo estamos tomando decisiones. Algunas, por supuesto, serán más importantes que otras, pero siempre estoy decidiendo. Por ejemplo, cuando decido no hacer las guías que me manda el colegio, cuando decidí o no escuchar esta cápsula hasta el final, o cuando llegaba al colegio, ¿cierto? Cuando íbamos presencialmente a la escuela y me encontraba con mi amigo en la plaza y decidía quedarme afuera y entrar más tarde, ¿cierto? Ahí estaba tomando decisiones. Alguien podría decir, bueno, en realidad hay muchas decisiones que tomamos en la vida que no son decisiones libres, sino que en realidad estamos obligados a hacer ciertas cosas. ¿Es verdad eso? Es una pregunta que solamente uno puede responder. Y bueno, aquí tenemos algunos fragmentos, ¿cierto? O frases de Sartre que nos pueden servir para seguir pensando esto que sea la libertad. Por ejemplo, tenemos esta que dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. O tenemos esta segunda que dice, lo importante no es lo que hacen de nosotros, sino lo que hacemos nosotros mismos con lo que han hecho de nosotros. Aquí en estas dos frases lo que está marcando Sartre, ¿cierto? Diciendo es que hay siempre un contexto, por supuesto, en el cual yo estoy puesto, ¿cierto? Nos tocó nacer en tal momento de la historia, en tal país, hablar tal idioma, no elegimos a nuestros padres ni a nuestra familia. Hay muchas cosas que ocurren simplemente y que no pasan por nuestra decisión. Entonces Sartre dice, sí, eso lo sabemos, pero entonces no tenemos que centrarnos en eso. No me puedo yo quedar con lo que me pasó, sino que yo tengo que ser lo que decido hacer con eso que me pasó, con esa circunstancia que me ha tocado vivir. Por lo tanto, a la conclusión a la que llegamos siguiendo esta postura de Sartre es que somos nuestras decisiones. Tomamos decisiones porque somos libres. Y como esas decisiones fueron nuestras, entonces somos total y absolutamente responsables por ellas. La libertad entonces es una condena que nos hace responsables por nuestras decisiones. En otra parte, Sartre dice, somos libres y sin excusa. No puedo despojarme de mi libertad y con ello evadirme de mi responsabilidad, porque en última instancia siempre es uno el que decide, ¿cierto? Aquí uno podrá discutir eso, ¿cierto? Podrá tener sus propias interpretaciones, pero esa es la idea, ¿cierto? Aquí Sartre nos insiste con esto. Aquello que cada uno de nosotros es, en cada momento de su vida, es la suma de sus elecciones previas. El hombre es lo que decide ser. Soy responsable entonces, porque lo que yo soy es fruto de mis decisiones anteriores. Por supuesto, como toda postura filosófica, esto que hemos planteado acá, o que plantea Sartre, es bastante discutible. De hecho, hay al menos dos interpretaciones que se han hecho de esta filosofía de Sartre. Algunos la toman en un sentido más estrictamente individualista y consideran
que el individuo, por lo tanto, es el único responsable de cada cosa que hace y el contexto, como las demás personas, ¿cierto? No tendría mayor importancia respecto de mi libertad individual. Y por otra parte, están los que interpretan que Sartre nos muestra que la libertad siempre es una relación con los demás, siempre está en relación con los otros. Piensen ustedes mismos cuántas decisiones han tomado en su vida teniendo en consideración lo que van a pensar, por ejemplo, sus padres, lo que van a decir sus amigos o cualquier ser querido o persona en general. Al parecer, en cada decisión que tomamos siempre están los otros, ante los cuales somos responsables por nuestros actos, y quienes de una u otra manera son quienes nos van a juzgar o nos pueden juzgar. Bueno, esperando que esta cápsula permita pensar y reflexionar respecto a la idea de libertad y les sirva de apoyo para desarrollar la guía que corresponde a esta semana, me despido de ustedes esperando que se encuentren muy bien, cuídense, ánimo en lo que sigue y ojalá nos podamos ver pronto. Saludos a todas y todos.